Buenos días, profesora. Mi nombre es Paula Corredor y en este momento voy a presentar el tema de competencias interculturales junto con mi compañero Jaime. Para esto vamos a exponer el marco conceptual y también un poco acerca de la introducción de este tema. Recordemos que la globalización es un tema muy importante y ¿por qué es tan importante? Porque se ha hecho un desplazamiento entre fronteras, ¿sí? Se han ampliado, ya que las personas migran hacia otros lugares y esto hace que se compartan culturas desde diferentes partes del mundo o de diferentes partes del país, ya que se pueden encontrar diversas culturas en un mismo lugar. Por esto es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos que vamos a relacionar en el marco conceptual para poder evolucionar y llevar una correcta eh, convivencia intercultural. ¿Ya? Buenos días, continuando con nuestra exposición, vamos a empezar a hablar de los ítems que están en las competencias interculturales. El primero de ellos es ¿qué es cultura? Entonces definimos la cultura como un grupo de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales distintivos de una sociedad o un grupo social, que incluye todas las formas de ser de esta sociedad. Como mínimo debe abarcar el arte, literatura, estilos de vida, modo de vivir juntos, sistema de valores, tradiciones y creencias. Un ejemplo de esta, y ya abarcando el siguiente punto, que sería identidad cultural, sería las obras literarias de Gabo en Colombia, que nos identifican como literatura colombiana y como identidad cultural sería la inspiración que él tomó en el pueblo colombiano a la hora de escribir estas. Bueno, siguiente punto será la identidad cultural, que son los aspectos de identidad compartidos por los miembros de una cultura que, tomada como un conjunto, los marca como distintivos de otros miembros de otras culturas. Ya di el ejemplo de la literatura de Gabo. El tercer punto sería la diversidad cultural, que hace referencia a la vasta cantidad de culturas que existen alrededor del mundo. Y esta diversidad cultural se construye a partir del intercambio y la negociación que hay entre estas culturas, desde en muchos aspectos, económico, de lengua, lenguaje, etcétera. Hay que resaltar que para que haya diversidad cultural tenemos que tener lo que nos expresa el siguiente punto, que son valores, creencias y actitudes. Entonces, estos son aspectos muy importantes para la cultura, que se sustentan en la conversación bien con miembros de la misma cultura o con miembros de otras culturas diferentes. Una posible distinción entre estas sugiere que los valores se entienden como verdaderos o falsos. Las creencias son buenas o malas y las actitudes se refieren a las características individuales de la curiosidad e intereses por otros. Entonces es necesario que dentro de la cultura existan estos valores para crear una sana convivencia dentro de esta y un intercambio adecuado para generar diversidad cultural. En el punto número 5 encontramos intercultural. Para hablar de esto tenemos que definirlo como es la interacción que hay cuando dos miembros del mismo grupo o de distintos grupos empiezan a hacer un intercambio de ideas, por decirlo así. Entonces tenemos también que resaltar que este intercambio no debe ser netamente físico, sino también puede ser por los diferentes medios que hay en la actualidad. Un ejemplo de esto podría ser la YMCA actualmente, esta fundación que permite a los miembros que son de diferentes países llegar a intercambiar hasta el punto de que pase de un intercambio virtual a un intercambio físico, haciendo voluntariados. Para esto también necesitamos parte del punto 6 que es la comunicación. Entonces la comunicación se define como la acción de transmitir un mensaje de una persona a otra, pero más apropiadamente debe ser visto como la construcción común o compartida de significados
Entonces, esto nos lleva a pensar que la comunicación, más allá de ser únicamente ese mensaje, incluye todo con lo que nosotros podamos transmitir, es decir, movimientos, eh, el tiempo que le dediquemos, el espacio donde está adecuado, los sonidos que estén en el ambiente. Todo esto hace parte de esa comunicación y que de manera adecuada lleva una comunicación asertiva. El punto número 7 es la competencia. Y hablamos de que la competencia es el resultado de la unión de varios factores, como la habilidad, el conocimiento, entrenamiento, para tener un comportamiento adecuado a la hora de interactuar. Entonces, la competencia es básicamente tener ese conjunto de habilidades para a la hora de interactuar con un individuo de la misma cultura o de otra cultura, llegar a tener una comunicación asertiva, donde haya tolerancia, donde haya todo este conjunto de valores que lleve a un intercambio de ideas de manera adecuada. En el punto número 8 encontramos la competencia de comunicación o comunicativa. Esta está implícita en lo que hablamos anteriormente y básicamente es el entendimiento y la producción de palabras apropiadas y otras formas de comunicación de manera que tengan sentido no solo para el hablante, sino también para los otros con los que esté interactuando en el ambiente. Esto está implícito con lo que hablaremos a continuación, que es el lenguaje y el diálogo, y es utilizar de manera adecuada estos para adaptarnos al ambiente o a la situación en la que estemos. El lenguaje es un término genérico que se usa para la habilidad humana de convertir sonidos en discursos como forma de comunicación y un término específico para señalar la manera como los miembros de algún grupo le hablan a los miembros de otro. Un ejemplo de esto es que en Colombia manejamos el lenguaje español y la mayoría de la población lo hace de manera verbal, pero las personas sordas también manejan el mismo lenguaje español, solo que ellos lo hacen de expresivo con el lenguaje de señas colombiano. A pesar de eso, manejamos todo el mismo lenguaje y por medio de interlocutores podemos comunicarnos entre sí. El diálogo es una forma de comunicación generalmente lingüística que ocurre cuando los participantes, teniendo en cuenta sus propias perspectivas, reconocen que existen otras diferentes y aún así permanecen abiertos a aprender de ellas. El diálogo es el medio para entender que la mentalidad o la perspectiva que tengamos nosotros con nuestra cultura o con nuestras creencias, pues llegar a ser igual o diferente a la de los demás y aprender a entenderlas y que todos tenemos nuestra cultura. En el punto 11 vamos a hablar del diálogo intercultural. Hace referencia al diálogo que se da entre miembros de diferentes culturas, sí o sí. En este lleva implícito que quienes están participando en este diálogo estén abiertos a la escucha y a entender las múltiples perspectivas, incluyendo aquellas celebradas por grupos o individuos con quienes estén desacuerdo o de acuerdo y estén abiertos al aprendizaje. 12. Universalidad. Hace referencia a aquellos elementos comunes a todas las culturas, por ejemplo, el lenguaje, valores, creencias. Hay, por supuesto, una delgada línea entre asumir la universalidad y respetar las inevitables diferencias culturales. En este punto es importante hablar de los derechos culturales, que son los derechos de los individuos para adoptar una cultura, despojando los elementos distintivos diferentes de los de cualquier otra cultura y que son ambiente habilitante para la diversidad cultural. Este derecho hace parte de los derechos humanos. Es importante el desarrollo de la diversidad cultural, por eso es importante hacer efectivo este derecho cultural, el hecho de aprender de otras culturas y hacer un intercambio de manera enriquecedora. Este aspecto número 13 es la ciudadanía intercultural. Esta consiste en la defensa del nuevo ciudadano de acuerdo a las múltiples identidades que se encaminan hacia un proceso de paz,
respetando así los derechos de todos los ciudadanos presentes en una comunidad o en un territorio específico. Claramente hay que resaltar que todas las personas, sin importar su cultura, tienen derechos y estos deben ser respetados. Este otro aspecto que tenemos es la competencia intercultural, que se trata de la habilidad que tiene el individuo para negociar acerca de los significados culturales que se tienen en la comunidad y así poder compartirlos con los demás participantes de la misma comunidad para compartir sus conocimientos, sus significados y el de la otra comunidad o el de la otra cultura, expresar sus significados para que estos puedan interactuar de una manera correcta sin tener malos entendidos. Para poder realizar las anteriores competencias y aspectos que ya había mencionado anteriormente, como la ciudadanía intercultural y las competencias interculturales, es necesario tener en cuenta que se debe tener una alfabetización cultural, que esto se da cuando una comunidad es capaz de brindar educación de calidad a la población y eso no tiene que ser de manera formal, sino puede ser en diferentes espacios no formales, acerca de la lengua y la cultura presentes en esos espacios. Esto es muy importante porque si se tiene una buena alfabetización acerca de las diferentes culturas, de igual manera con el anterior, se pueden evitar malos entendidos y se puede generar y se puede llegar a una mejor comunicación entre los individuos. Por otra parte, tenemos la responsabilidad intercultural. En este concepto aplicamos las interacciones personales y profesionales de los diferentes individuos de las diversas culturas que se van a encontrar en un territorio específico y así hacemos de una noción de un ciudadano responsable aquí tenemos que tener en cuenta la ética, la religión y las nociones de la ciudadanía claramente. También debemos tener en cuenta que aquí se incluyen el respeto hacia los valores de las personas y la responsabilidad moral que se pueden llegar a tener entre los distintos individuos dentro de una comunidad o territorio. Para el siguiente aspecto a tratar, que realmente también es muy importante en estas competencias interculturales, es la reflexividad, que claramente es la capacidad de aprender acerca de las experiencias y reflexionar acerca de ellas, saber si es buena, si es mala, y sacarle el mejor provecho a todas las experiencias vividas en los momentos y las nuevas que se puedan llegar a tener en este nuevo espacio. Para otra parte tenemos la creatividad, que pues en esta es la habilidad, nos dice que es la habilidad para imaginar. Esta nos brinda una capacidad de adaptarnos a nuevos ecosistemas y a diferentes, a los cuales nunca nos hemos expuesto. Y esta, pues como lo es llamado en el texto, es relacionado en el texto, podría llamarse como un nuevo modo de vivir juntos. Esto es muy importante porque si tú imaginas una manera de vivir en un lugar y la imaginas de la mejor manera, quizás puede ser un poco más fácil realizar la transición y la aceptación a las diferentes culturas que se pueden llegar a tener o los choques culturales. Es un poco más la capacidad que puedes tener para recibir y de ser un receptor de todas estas nuevas experiencias. Otros aspectos muy importantes son la liquidez, que es el aprendizaje obtenido mediante la interacción exitosa y que comparte con los demás y lo que han aprendido. Esto también se evalúa mediante la fluidez con la que se genera esta interacción. Por otra parte, también tenemos lo que serían los cambios culturales y esta sería la capacidad que tiene un individuo para ajustarse a los diferentes aprendizajes y comportamientos de acuerdo a las necesidades de la nueva cultura para realizar una buena socialización con los demás individuos de este territorio o de esta nueva cultura a la que se va a acoplar. Para el siguiente aspecto tenemos la disposición.
Este es la capacidad y la posibilidad de asociación progresiva que se puede dar de distintas maneras. En la primaria o niveles. En la primaria tenemos lo que sería la familia, la secundaria eh, son, nos refiere el texto que son las escuelas y la terciaria son los diferentes medios que se realizan. Debemos tener en cuenta que todos estos se deben estimular en todas las edades en todas las edades presentes en la comunidad. So, para la siguiente tenemos la disponibilidad semántica que nos habla de la plasticidad de las ideas, que esto funciona en la manera en la que el individuo tiene un concepto no completo y los aspectos o las demás personas presentes en esta cultura le ayudan a completar el concepto para así poder generar un concepto más concreto y completo, ayudándose de sus anteriores bases y completándolas con las nuevas experiencias y los nuevos conceptos que puede llegar a obtener con las diferentes personas o vivencias de la vida. Para estas últimas dos características, tenemos la resiliencia, que es una característica clave a considerar cuando se abordan culturas en su manejo de tradición y modernidad, ya que debemos tener en cuenta que es muy importante preservar las tradiciones presentes en una cultura. Esto no significa que no se vayan a respetar la cultura del nuevo individuo que llegue allá. Claro que no. Esto va a significar que vamos a compartir las culturas, pero se debe también tener en cuenta la tradición presente de la cultura que ya está arraigada a un lugar. Y también por otra parte tenemos la convivencia, que son las relaciones creativas y autónomas presentes entre las personas en la relación con su ambiente en cualquier sociedad, como la convivencia que se reduce a cierto nivel y ninguna cantidad de productividad industrial puede efectivamente satisfacer las necesidades que esta crea entre los ambientes sociales. Claramente está la convivencia entre los individuos de una cultura debe preservarse para un buen vivir de las personas, podríamos llamarlo así.